Imagina esto. Mañana te despiertas, abres la app del banco y no puedes mover tu dinero. No es ciencia ficción. Le pasó a Chipre en 2013, a Grecia en 2015, a Argentina más veces de las que sus ciudadanos pueden contar, a Canadá en 2022 con los camioneros, a Nigeria con los manifestantes. ¿Y sabes qué tienen en común todos esos casos? Que el dinero estaba en un sitio donde alguien podía apagar el interruptor. Hoy te voy a explicar por qué Bitcoin se diseñó exactamente para que ese interruptor no exista y por qué eso, aunque suene técnico, es lo más importante que vas a entender este año sobre tu propia libertad. En New World Economy hablamos de dinero, Bitcoin y libertad financiera para que entiendas las reglas del juego y no dependas ciegamente del sistema. En los próximos minutos vas a entender tres cosas que casi nadie te explica bien. Una, ¿por qué Bitcoin es prácticamente imposible de hackear aunque su código sea público? Dos, ¿qué significa descentralización de verdad sin tecnicismos y por qué eso es lo que protege tu dinero más que cualquier banco? Y tres, ¿qué pasos concretos puedes dar tú hoy sin ser informático para que nadie pueda bloquearte, congelarte o vigilarte tu dinero? Quédate hasta el final, porque la última parte es la que de verdad cambia tu vida. Vamos a empezar por lo incómodo. Tu dinero ahora mismo no es tuyo, al menos no del todo. Sé que suena fuerte, pero piénsalo. El dinero que tienes en el banco no está físicamente en el banco, es una anotación, un número en una base de datos. Y esa base de datos la controla una entidad, el banco, que a su vez responde a otra entidad, el Banco Central, que a su vez responde al gobierno. Tres capas de control entre tú y tus ahorros. Y mientras todo va bien, no lo notas. Pagas con la tarjeta, sacas en el cajero, todo funciona. La ilusión de control es perfecta. Pero el día que algo se tuerce, una crisis, una decisión política, una sospecha sobre tu cuenta, un error informático, descubre una verdad muy fea. Tú no tienes el dinero, tú tienes el permiso de usarlo. Y aquí viene lo importante. Esto no es una teoría conspiranoica, es cómo funciona el sistema desde hace décadas. Lo que pasa es que nadie te lo explica así de claro, porque mientras tú no lo cuestiones, el sistema funciona. Mira este ejemplo. En 2013 en Chipre, el gobierno congeló las cuentas bancarias de un día para otro. Cuando los ciudadanos pudieron volver a acceder, descubrieron que les habían restado un porcentaje directamente de sus ahorros. Lo llamaron quita, en cristiano. Te quitaron tu dinero para tapar un agujero que no era tuyo. ¿Tú firmaste algún papel autorizando eso? No. ¿Te preguntaron? Tampoco, porque cuando tu dinero está dentro de su sistema, ellos deciden. Y esto conecta directamente con tu libertad, porque la libertad no es solo poder decir lo que piensas. La libertad es poder mover tu dinero, ahorrarlo, gastarlo o moverlo de país, sin pedirle permiso a nadie. Si no controlas tu dinero, alguien lo controlará por ti. Si esto que acabas de escuchar te ha movido algo por dentro, este canal es para ti. En New World Economy desmontamos cada semana las reglas invisibles del dinero, las que nadie te explicó en el colegio. Suscríbete y entiende el juego antes de que el juego te coma. Ahora vamos a la parte interesante, porque Bitcoin no apareció por casualidad. Apareció justo después del rescate bancario de 2008, cuando un sistema entero quebró y lo pagamos todos. Su creador, alguien anónimo llamado Satoshi Nakamoto, se hizo una pregunta muy concreta. ¿Se puede diseñar un dinero que no dependa de bancos, ni de gobiernos, ni de ningún punto central que se pueda atacar, sobornar o apagar? Y la respuesta fue Bitcoin. Te lo voy a explicar fácil, sin tecnicismo. Imagina un cuaderno gigante donde se apuntan todas las transacciones del mundo. Cada vez que alguien envía Bitcoin a otra persona, se anota en ese cuaderno. Hasta aquí parece un banco normal, ¿verdad? Un banco también tiene su cuaderno, su base de datos, donde apunta quién tiene qué. La diferencia, y aquí está la magia, es que en Bitcoin ese cuaderno no lo guarda una sola entidad. Lo guardan miles de ordenadores repartidos por todo el mundo. A esos ordenadores se les llama nodos. Cada nodo tiene una copia idéntica del cuaderno. Y cuando se hace una nueva transacción, todos los nodos la verifican y la apuntan a la vez. ¿Captas la diferencia? En el banco, el cuaderno está en un solo sitio. Si alguien lo modifica, ataca o apaga ese sitio, juego terminado. En Bitcoin
Para falsificar el cuaderno tendrías que hackear miles de ordenadores a la vez, repartidos por decenas de países sin que ninguno se dé cuenta. Es matemáticamente absurdo. Y esto cambia completamente la forma de verlo, porque la seguridad en Bitcoin no viene de un guardia, una caja fuerte o una empresa que te promete protegerte. Viene de las matemáticas y de la cantidad de gente que valida la red. A esto se le llama consenso. Básicamente, todos los nodos tienen que estar de acuerdo en qué transacciones son válidas. Y si uno intenta hacer trampa, los demás simplemente lo ignoran. Es como si tuviera 10.000 testigos para cada movimiento de dinero del planeta. Sobornar a uno no sirve. Sobornar a 5.000 a la vez, sin que se note, es imposible. Y aquí hay otra capa más que es la que vuelve a Bitcoin prácticamente irrompible. Se llama prueba de trabajo. Te lo resumo así. Para añadir nuevas transacciones al cuaderno, hay unos ordenadores muy potentes. Los mineros, que tienen que resolver un problema matemático brutalmente difícil. Gastan electricidad real. Gastan tiempo real para asegurar la red. ¿Por qué es importante esto? Porque atacar Bitcoin no es solo difícil, técnicamente, es carísimo. Necesitaría más potencia de cálculo que la mitad de toda la red junta. Estamos hablando de una infraestructura que costaría miles de millones y aún así no garantizaría éxito. La red Bitcoin lleva más de 15 años funcionando, sin haber sido hackeada ni una sola vez. Ni una. Ningún banco, ningún sistema de pagos, ningún país puede decir lo mismo. Vale, Carlos, todo esto es muy interesante, pero ¿a mí esto en qué me afecta? Yo no soy un ciberdelincuente, no me van a atacar. Buena pregunta. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa el día que tu banco decide, por la razón que sea, que tu cuenta tiene movimientos sospechosos? Te la congela, sin avisar, sin juicio, sin que tú hayas hecho nada ilegal. Y tú tienes que pasarte semanas, a veces meses, demostrando que tu propio dinero es tuyo. Esto pasa cada día, en España, en Europa, en todas partes. Pregúntale a cualquier autónomo, a cualquiera que reciba un ingreso un poco fuera de lo común. ¿Qué pasa cuando un gobierno decide imponer un corralito, como en Argentina? Tu dinero está ahí, lo ves en la pantalla, pero no puedes sacarlo. ¿Qué pasa cuando hay inflación del 10%, 20%, 50% al año? Tu dinero pierde valor mientras duerme y tú no puedes hacer nada porque está atrapado en un sistema donde imprimir dinero es una decisión política. ¿Qué pasa cuando llega un CBDC, un euro digital del Banco Central, que registra cada euro que gasta, en qué, cuándo y con quién, y puede programarse para que no puedas comprar ciertas cosas o para que caduque si no lo gastas rápido? Esto no es futurología, esto está sobre la mesa ahora mismo, en Europa. Y la pregunta no es si llegará. La pregunta es si tú vas a tener una alternativa cuando llegue. Y aquí está el punto que nadie te dice. Bitcoin, por su descentralización, no tiene ese interruptor. No hay un CEO al que se le pueda llamar para que congele tu wallet. No hay un servidor central que se pueda apagar. No hay un gobierno que pueda decir, a partir de mañana solo se puede usar Bitcoin para comprar X. Si tú tienes tus claves, tienes tu dinero. Punto. Sin permiso de nadie. Y esto no es una opción técnica, es una opción de vida. Vivir con interruptor encima o vivir con tu dinero blindado a las matemáticas. Por eso existe este canal, para que cuando llegue el momento de decidir, tú ya tengas la información que el sistema no te dio. Suscríbete a New World Economy y sigamos. Ahora vamos a lo práctico, porque entender está bien, pero actuar es lo que cambia tu vida. Bitcoin te da por primera vez en la historia dos cosas que el dinero tradicional no te puede dar nunca. Primera, escasez real. Solo van a existir 21 millones de Bitcoin, nunca más. Eso no lo decide ningún banco central, no lo decide ningún gobierno. Está escrito en el código y todos los nodos del mundo lo verifican constantemente. Compara esto con el euro o el dólar. ¿Cuántos hay? Los que decidan imprimir. Y cada vez que imprimen más, los tuyos valen menos. Esto es inflación. Esto es porque tu sueldo, aunque suba, compra cada año un poco menos. Bitcoin es lo contrario, es escaso por diseño, es escaso por matemáticas. Y aquí viene lo importante. Segunda cosa que te da Bitcoin, autocustodia. Y esta palabra es la más importante de todo el vídeo.
Autocustodia significa que tú y solo tú guardas las claves de tu dinero, no un banco, no un exchange, no una app. Tú. ¿Cómo funciona? Te lo simplifico. Tu dinero en Bitcoin no está dentro de tu móvil ni de tu ordenador, está en la red, en ese cuaderno gigante distribuido por miles de ordenadores. Lo que tú tienes son unas claves, unas contraseñas matemáticas, que demuestran que ese dinero te pertenece. Si tienes esas claves, tienes el dinero. Si las pierdes, lo pierdes. Y si alguien te las quita, te lo quita. Por eso la autocustodia es responsabilidad total, pero también es libertad total. Existen herramientas para esto y no necesitas ser informático. Las wallets de software como Blue Wallet o Sparrow son aplicaciones gratuitas donde tú guardas tus claves. Para empezar, con cantidades pequeñas, perfectas. Las wallets de hardware como Ledger, Trezor o Coldcard son dispositivos físicos parecidos a un USB, donde guardan las claves desconectado de Internet. Para cantidades más serias, esto es lo recomendable. Y hay un concepto clave que tienes que aprender. Cuando creas una wallet, te da 12 o 24 palabras. Esas palabras son tu acceso total al dinero. Si las apuntas en un papel y lo guardas bien, tienes el control absoluto. Si las pierdes, no hay servicio de atención al cliente que te las pueda recuperar. Es tu responsabilidad. Sé que esto asusta un poco al principio, y es normal. Llevamos toda la vida delegando esa responsabilidad en los bancos, pero piénsalo así. ¿Prefieres tener el control y la responsabilidad o prefieres no tener ni una ni la otra? Ahora, importante, una advertencia clara, porque esto es educación, no venta. Bitcoin no es una promesa de hacerte rico. Su precio sube y baja con fuerza. Si compras esperando duplicar en un mes, te puedes llevar un mal trago. La forma sensata de entrar es poco a poco, con dinero que no necesita a corto plazo, entendiendo lo que compras y por qué. Y huye de cualquiera que te prometa rentabilidades fijas en cripto. Eso casi siempre es estafa. La regla es simple. Si suena demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Vamos al plan concreto. 5 pasos que puedes empezar esta misma semana. 1. Edúcate antes de comprar. Dedica unas horas a entender qué estás comprando. Este canal es un buen sitio para empezar, pero lee también el white paper de Bitcoin. Busca libros como El patrón Bitcoin o El estándar Bitcoin. Una hora de estudio te ahorra 1000 euros de errores. 2. Abre cuenta en un exchange serio y regulado en Europa para comprar tus primeros Bitcoin. Pero, y esto es crucial, el exchange no es donde vas a guardarlo, es solo la puerta de entrada. 3. Empieza pequeño, con una cantidad que si mañana valiera la mitad no te quitase el sueño. 20 euros, 50 euros, lo que tú puedas. La cantidad importa menos que la costumbre. 4. Aprende a sacar tu Bitcoin del exchange a una wallet propia. Este es el paso que separa al que tiene Bitcoin del que tiene Bitcoin de verdad. Si no controlas las claves, no controlas el dinero. 5. Guarda tus 12 palabras como si fueran lo más valioso que tienes. En papel, en un sitio seguro. Nunca en una foto. Nunca en la nube. Nunca compartidas con nadie. Eso es todo. No es magia. No es complicado. Es disciplina. Mira, te voy a dejar una idea que quiero que se te quede. Durante toda tu vida te han enseñado a obedecer al sistema financiero, a confiar en el banco, a no hacer preguntas raras sobre el dinero, a pensar que esto es lo normal. Pero esto no es lo normal. Esto es una construcción muy reciente, muy frágil y muy interesada. Bitcoin no es una moda, no es un capricho de inversores, no es una criptomoneda más. Bitcoin es la primera vez en la historia que tú, una persona normal, puedes tener un dinero que nadie puede imprimir, nadie puede congelar y nadie puede confiscar mientras tú guardes bien tus claves. Eso no es solo tecnología, es soberanía. Es la diferencia entre ser usuario del sistema o ser dueño de tu propia vida financiera. Y no, no llegas tarde. Estás llegando justo cuando la mayoría todavía no entiende lo que tienes ahora en la cabeza. La libertad financiera no empieza el día que tienes mucho dinero. Empieza el día que entiendes las reglas del juego. Hoy has dado ese paso. Si estás cansado de que otros decidan por tu dinero, este canal es para ti. En New World Economy te enseño cada semana cómo funciona el dinero,
cómo funciona Bitcoin y cómo proteger tu libertad sin caer en estafas ni promesas vacías. Suscríbete. Activa las notificaciones si quieres ir un paso por delante. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te chocó de este vídeo? Nos vemos en el siguiente. Cuida tu dinero, cuida tu libertad.